Egipto. ¿Por qué? Egipto, ¿qué tipifica bíblicamente? Es el mundo, los deseos de la carne, o sea, lo que está mal delante de Dios. Dios los había librado, venían de un cautiverio. Y Dios les estaba dando promesa. Dios los sacó de la tierra de Egipto, dándoles promesa, dándoles pacto y sacándolos a una tierra donde fluía leche y miel, dice. Venían del cautiverio, de donde Dios había aquí nos ha rescatado del mundo, desde la perversidad del mundo, porque Dios ha tenido misericordia y nos ha llamado desde el cautiverio de donde estábamos. Y nos ha llamado con propósito y con plan y nos ha dado palabra, porque su palabra está. Y nos ha sacado del cautiverio y venimos caminando. Pero muchos saben una cosa, parece que Dios nos está preguntando qué es lo que está escrito en la Biblia, si lo puede hacer o no lo puede hacer. Dios lo va a hacer y lo quiere hacer en ti y en mí, pero muchas veces nos parecemos a estos varones. O sea, a ellos los mandó a reconocer la tierra nada más. No les digo que opinaran. Y muchas, ¿cómo y tú renegamos de Dios? ¿Cómo y tú renegamos de lo que es la palabra de Dios? De lo que Dios te ha prometido a ti y me ha prometido a mí. Cuando hablamos más delante de Dios, cuando realmente no le buscamos como se debe de buscar, cuando no nos esforzamos haciendo lo que Dios dice en su palabra que hagamos, porque Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a obediencia. Decimos ayer que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y muchos dárselo porque Él es poderoso, porque Él es fuerte, porque Él es bueno. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Y muchos nos estamos quedando en el desierto, así como esta generación, cuando Moisés envía a los 12 a espiar la tierra prometida, esta generación no entró. Y era pueblo de Dios, o no era pueblo de Dios. Era pueblo de Dios. Entonces, esta generación no entra, porque por rebelarse en contra de la palabra de Dios, por rebelarse en contra de lo que Dios había dicho, de lo que Dios les había dado. Dios ya se los había dado. Dios nos ha prometido una vida eterna, Dios nos ha prometido un futuro con luchas y con guerras, pero en victoria nos ha prometido Dios. Pero muchas veces renegamos de lo que Dios nos está hablando y nos está enviando por medio de su mensaje, renegamos de Dios, y por eso es que muchos están cayendo en el desierto, por eso es que muchos están quedando y saben esta cosa. ¿Cuántos más faltarán por caer en el desierto? Este es un desierto, el penal es un desierto. Porque dice que el pueblo de Israel trajo a Dios, dice 40 años por el desierto. No es que Dios haya traído al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por causa de su rebeldía y su rebelión, trajo a Dios 40 años por el desierto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo vamos a traer a Dios nosotros? ¿Cuánto? Porque nosotros somos los que movemos el brazo poderoso de Dios. Tú y yo somos los que movemos el brazo poderoso de Dios. ¿Cuánto tiempo lo vamos a seguir trayendo? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir renegando de lo que Dios ha dicho y ha hablado a tu vida y a mi vida? Porque Dios nos ha dado promesa y muchos de los que estamos aquí hemos tratado con Dios de una forma muy especial. Pero la palabra muchas veces no se está cumpliendo porque no nos estamos aplicando la palabra. ¿Por qué? Porque con nuestros hechos renegamos de lo que Dios nos ha hablado. Cuando Dios no nos ha llamado y nos ha librado del cautiverio para que reneguemos, sino que escuchemos su palabra y sí, Señor, para adelante. Aunque lleguen los gigantes, este mentiroso que Dios, Jesucristo, le encargó el trabajo y le voló la cabeza. Ese sí fue la cabeza. ¿Verdad? Este sí fue la cabeza. Jesucristo sí fue la cabeza. Yo no sé por qué en vez de queremos imitarlo, ¿verdad? Jesucristo. Pero Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Dios los mandó a ese grupo de los 12 a reconocer la tierra. No los envió para que criticaran, no los envió para que le vinieran, no, Señor, ¿sabes qué? Y aquí tú la regaste tú. Dios no los envió para eso. Dios los envió para que vieran que iban a pasar mejor vida,
de Jehová de los ejércitos, porque en aquella generación era Jehová de los ejércitos el que cambiaba. Era Él, el poderoso, el que todo lo puede hacer, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero muchas veces renegamos de la palabra, de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios, porque cuando Dios llamó, cuando Dios tuvo un encuentro con Manases en la prisión, ¿a poco lo llamó y tuvo un encuentro con él? Para decirle, la verdad es buena, ahí estás bien, ahí espérame, a ver cuándo se le ocurre a estos sirios dejarte ir libre. Dice que cuando tuvo el encuentro con Dios, dice que Dios lo restableció, dice que Dios atendió su llamado, que lo libró de la prisión, cuando Pedro estaba encarcelado. No, ¿qué hizo algo impactante Dios? Dice que levantó un terremoto no fue la verdad. Fue cuando delante lo sacó, ¿no? A Pedro, ¿no? Bueno, pero pues a Pablo sí lo sacó de un terremoto, ¿no? O sea, muchas veces podemos pensar, y ha habido predicadores, y mi respeto para los predicadores que dicen que llegaron a la Biblia, que Dios no te va a sacar. O sea, entonces, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios es Dios que no te va a responder? Que solamente va a venir y te va a llamar y te va a decir, hijo mío, a ver, te dieron 20, vas a salir 35 años más porque te va a dar. No, Dios es un Dios de poder y de grandeza, que cuando tú te pones bien delante de Dios, cuando empiezas a ser conforme a tu palabra, cuando entras en los caminos de Dios y empiezas a responder a tu llamado sin dialogar, sin criticar, sin cuestionar a Dios, porque Dios lo quiere hacer en ti y lo quiere hacer en mí. Él lo quiere hacer, pero muchas veces nosotros estorbamos a Dios. Cuando por estorbar de Dios estamos en este lugar. Muchas veces yo he oído hasta en cristianos, hay que ayudarle a Dios. Hay que ayudarle a Dios. No podemos dejarle todo a Dios. Por ayudarle a Dios estamos en este lugar. Por eso es que estamos en este lugar. Así es que este día, mis hermanos, yo quiero que sea un día de reflexión. Yo no solamente vengo a motivarte, yo no solamente vengo a gritarte, yo vengo a que la palabra quede implantada en tu corazón y que tomes el llamado de Dios y le sigas para adelante y visiones lo que Dios te ha hablado y te ha prometido sin cuestionar a Dios, porque será imposible que yo te saque de aquí. A mí no es imposible, a mejor. A ustedes, lo bueno es que está lloviendo en estos días cuando dejamos por Valderón, ¿verdad? Porque si no me lo tenía que regar, pues porque no me dejó por Valderón con más que yo. Y a mí me dieron 30. No me quedé 2 como ustedes, o 3, o 40 días, o 90 días. Dios es un Dios de poder y de grandeza, pero también tenemos las puertas abiertas para predicar sur, norte, este, oeste, poniente, sudeste y por todos los ángulos de la tierra. O sea, no voy con la intención de tirar concha, de tirar barra. Un día me dijeron, ¿sabes qué? Tú puedes estar usted casando con tu familia, quieres descansar, prepárame un lugar para en cuanto salga de este lugar, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero que me prepares una cama para irme a descansar, prepárame un lugar donde tengo que ir a predicar desde el primer día que yo salga de este lugar, tengo que irme a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y proclamar todo lo que Él está haciendo y va a hacer en mi vida. Yo no le reniego, yo no le cuestiono a Dios. Yo le digo, Señor, hágame tu voluntad. O sea, yo no le digo, Señor, ¿a poco si podrás tú abrir esas puertas? No creo, Señor. Bueno, pues quédate ahí 20 más. O sea, esta generación no entró. Esta generación quedó en el desierto. ¿Por qué? Por rebelarse en contra de la palabra de Dios. Quedó en el desierto, pereció. O sea, no entró en la bendición de Dios. No entraron en lo que Dios había prometido que les había dado. ¿Por qué? Por su rebelión. Así que este día, mis hermanos, queremos orar por todos. Vénganse para acá. Queremos orar por todos y que esta palabra se quede implantada en sus corazones, ¿verdad? Y reconozcan que Dios es Dios. Y eso que Dios te ha dado en sus mensajes, en tu palabra, eso Dios lo quiere hacer, pero depende de ti y depende de mí. Amén. Así que créele a Dios sin cuestionar a Dios, sino para adelante, dándole ganas y creyendo en su palabra. Su palabra es bendita y es verdadera. Quizás este día hayan venido algunos desanimados, o quizás todos hayan venido desanimados, pero tienes que empezar a creerle a Dios. Dios a mí me ha impactado de una forma muy especial y me sigue impactando.